¿Cuál es la diferencia entre un preparador físico y un profesor de educación física? ¿Qué tal, equipo? Yo soy Facundo Quiroga, preparador físico deportivo y, por si no lo saben, también estoy terminando el profesorado de educación física. Muchas personas piensan que el título en preparación física deportiva es básicamente un profesor que sabe poco. O sea, es alguien que cursa entre 2 y 3 años y es menos que un profesor de educación física. Por otro lado, las personas que cursan la tecnicatura superior, porque preparación física es una tecnicatura, muchos piensan que la formación de los profesores es pobre y es mala, y ahora vamos a ver por qué. En realidad no son carreras ni siquiera que debían competir entre ellas, y como yo estoy terminando una de las dos carreras y ya cursé la otra, puedo decirles más o menos de qué va la cosa. En primera instancia, el enfoque de la carrera de preparación física deportiva es poder cubrir las necesidades del deportista. Y conste que te dije al principio, es una tecnicatura. La tecnicatura superior en preparación física deportiva se centra en que el profesional conozca las técnicas, o sea, el área técnica, la parte rígida basada en ciencias, para poder preparar físicamente a un deportista. ¿Y esto qué quiere decir? Es la titulación intermedia que se encuentra por debajo de la licenciatura en ciencias del deporte. Nos basamos en una ciencia. Tenemos materias que van de la biomecánica, de la biología, de la interacción hormonal, de cómo física aplicada al deporte, o sea, básicamente cómo interactúan nuestras palancas corporales con las leyes de la física, un poco de química orgánica. Entonces, es una materia que está centrada en las ciencias que podemos aplicar con nuestro cuerpo en movimiento y de cómo podríamos optimizar el rendimiento de un ser humano a través de estas ciencias. O sea, por qué cuando un jugador corre de determinada manera, qué pasa en su rodilla. Entonces podemos realizar un análisis de las necesidades de movimiento y saber cómo optimizar esos movimientos. En eso es en lo que se basa la carrera de preparación física. No tiene mucho que ver con lo educativo y no tiene mucho que ver tampoco en realidad con el profesorado. Ahora, ¿de qué va el profesorado de educación física? El profesorado de educación física va más que nada de poder enseñarle a personas que no saben deporte, enseñarles a hacer deporte, generarles una introducción desde una perspectiva social y pedagógica de lo que es hacer ejercicio. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, que me encontré, que de hecho a mí no me pareció correcto cuando empecé el profesorado, es que no se te enseña a hacer adecuadamente un análisis de la marcha. Esto es un conocimiento rígido técnico. Hay una manera de moverse en la cual si nos movemos de esta manera, vamos a poder movernos sin lastimarnos. En la tecnicatura es una de las primeras cosas que te enseñan. Porque claro, nosotros tenemos que optimizar el movimiento como técnicos. El profesor tiene que introducir niños, jóvenes, pequeños, a poder realizar actividades que no conocen. Y poder enseñarle, por ejemplo, uno de los desafíos que tuve como preparador físico antes de empezar el profesorado, fue enseñar en una escuela de iniciación deportiva. Y la realidad es que cuando uno tiene que enseñarle algo a alguien y esa persona no sabe lo que está haciendo, es extremadamente difícil. El profesorado se centra en saltar, en sortear esta dificultad, en generar actividades que sean atractivas, lúdicas, interactivas y que puedan introducir a todos los jóvenes en un panorama que hoy por hoy se centra, más allá fuera de la parte de deporte, se centra en una parte que va más hacia el desarrollo social del individuo, que en la tecnicatura no le interesa. Nosotros en la tecnicatura nos preparamos para formar a un deportista que ya sabe qué quiere hacer, ya lo está haciendo, sabe moverse, pero necesita optimizarse para poder rendir más que otras personas en su misma condición. En el profesorado nos preparamos para poder introducir a dinámicas básicas de movimiento y de interacción con su cuerpo a personas que no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, son dos enfoques totalmente diferentes. En cuanto a las materias, podemos observar, por ejemplo, que en la tecnicatura no tenemos básicamente ningún reglamento del deporte. Yo me recibí como técnico en preparación física deportiva sin saberme las reglas de prácticamente ningún deporte. ¿Por qué? Porque un deportista que quiere ser deportista se sabe las reglas de su deporte y sabe lo que tiene que hacer en la cancha. Cuando esa persona llega a nosotros técnicos a decirnos, yo en la cancha tengo que hacer esto, nosotros decimos, bueno, para hacer esto hay que moverse de determinada manera, utilizar ciertas caras de la condición física, utilizar ciertas palancas corporales, tu cuerpo se somete a cierta presión, a cierto esto, a cierto aquello, y hacemos un plan. Ahora, cuando uno es profesor
Es todo lo contrario, y por eso te enseñan las reglas de los deportes. Yo tengo que tomar un niño que no sabe el deporte que está jugando, no tiene idea, y tengo que hacer que sigan un esquema lógico, porque si no, tenemos, y se ve mucho en las escuelas, una bola de niños corriendo atrás de una pelota sin saber mucho qué hacer con ella. Y la idea del profesor es poder orientar a estos niños que están corriendo atrás de la pelota a que aprendan a hacer cosas que tengan una lógica, que sigan patrones, que tengan un cierto reglamento, que se engloben en un determinado marco, para darles una cierta funcionalidad y practicidad a esas actividades. Entonces, son carreras totalmente diferentes. Dentro de la carrera de educación física te vas a encontrar con materias como pedagogía, te vas a encontrar con materias más relacionadas con la psicología de la educación, con materias relacionadas con la parte lúdica, con elaborar juegos, muchísima nomenclatura que a mi criterio en lo personal, la nomenclatura me parece que en cualquier carrera es una ridiculez, casi una mala palabra. Es otra cosa que uno aprende en el profesorado y no aprende en la tecnicatura, a no decir malas palabras. Justamente la parte de educación física no está fundada en las ciencias del deporte, sino en las ciencias de la educación, que es totalmente distinto. Lo que buscamos es generar una aproximación, un entendimiento y una enseñanza. En cambio, lo otro, lo que buscamos es una mejora técnica, es una mejora en una parte rígida. Ambas carreras tienen sus pros y sus contras, ambas carreras tienen su razón de ser. Por ejemplo, un error muy común que he visto es estudiantes de profesorado de educación física que tienen pensado salir a entrenar equipos de deportistas. Uno no sale de un profesorado de educación física con los conocimientos técnicos necesarios para ser entrenador en deporte de alto rendimiento. Tampoco para ser fisioterapeuta, tampoco en rehabilitación. Tal vez en la tecnicatura, en preparación física deportiva, como uno se centra mucho más en la biología humana, en la física y en la química que afectan a la biología humana, estamos más aproximados a poder brindar rehabilitación. No somos fisios, fisioterapia es una carrera totalmente aparte, y estamos más preparados para personas que ya conocen las reglas del juego, porque de golpe, yo soy profesor, no voy a ir a enseñarle a jugadores profesionales a organizarse, a elegir a sus 11 compañeritos y a que tienen que meter la pelota en el arco del rival. A esos 11 jugadores, ellos ya saben todo eso. Lo que yo tengo que hacer es, a través de técnicas, a través de conocimientos rígidos de las ciencias y de la biología, poder evaluarlos, poder analizar su marcha, su patada, su velocidad, su despegue, su posición, y con eso hacer que sean mejores de lo que ya son. En cambio, también, porque no digo que el profesor no sepa, yo como preparador físico, sin haber cursado ninguna materia de profesorado, no puedo ir a una escuela y enseñarle eso a un chico de primaria, no puedo, porque no tengo el conocimiento necesario para volcarlo y transmitirlo de una manera útil, porque yo doy por sentado, justamente como técnico, que la persona que tengo enfrente sabe muchas cosas que no sabe. Entonces, son dos carreras totalmente distintas, ni siquiera son necesariamente complementarias. Podemos tener un equipo de niños que no apunta al alto rendimiento, no requieren un PF, podemos tener un equipo de alto rendimiento, saben lo que hacen, requieren un PF y no requieren un profesor. Entonces, si eventualmente, y esto va para tus decisiones de vida, si estás pensando formar una escuelita que le enseñe cosas a personas que no saben, la carrera de profesorado de educación física sería más acercada a lo que estás buscando. Si estás buscando dar clases en colegios, cosas de este tipo, o tomar divisiones inferiores. Un preparador físico es muy incómodo estar en divisiones inferiores por una cuestión justamente de esa capacidad de transmisión de conocimiento, y por una cuestión de que en divisiones muy inferiores, o sea, estamos hablando de chicos de 6, de 7, de 8 años, de todas maneras siguen no entendiendo mucho las normativas y todas estas cosas que un profesor puede transmitir mucho mejor. Ahora, si lo que estás buscando es realmente meterte en alto rendimiento, trabajar con deportistas profesionales y tal, considero que los 5 años del profesorado no te van a valer la pena. Vas a tener 3 o 4 materias, acá en Argentina al menos, y dependiendo de la universidad en la que estudies. Con suerte vas a tener 3 o 4 materias que te sirvan para entrenar personas, y vas a tener que salir a buscar 2 o 3 especializaciones antes de siquiera que te puedan contemplar como una opción de entrenador en alto rendimiento. Entonces, para eliminar un poco esa disidencia, porque ya me crucé demasiados profesores en contra de los preparadores físicos y demasiados preparadores físicos que creen que los profesores son incompetentes. Son carreras distintas, son necesarias, no necesariamente complementarias, se complementan muy bien. Conste que un equipo de división inferior que apunta a la competencia con un preparador físico y un buen profesor es una bestialidad, creo que es algo hermoso, pero para pensar, si tu enfoque fue decir, bueno, yo voy a ir y voy a entrenar un equipo de primera división, voy a ir y voy a entrenar una selección, no
te recomiendo hacer los 5 años de profesorado, te recomiendo hacer tecnicatura superior en preparación física deportiva y después hacer la licenciatura y poder hacer el doctorado, el postdoctorado. Por otro lado, si tu objetivo es tener escuela, enseñar, fundar academia y tal, sí te recomiendo hacer profesorado, y de ahí también hay una licenciatura y hay especializaciones más pertinentes a lo que quieras. Pero si estás buscando justamente esta parte del alto rendimiento, que acá en Argentina al menos no está muy difundida la carrera de licenciado en Ciencias del Deporte ni la tecnicatura en Preparación Física Deportiva, esa es la carrera que realmente te prepara para trabajar con deportistas. El profesorado tiene muchas cosas buenas, porque no es que, como digo, no estoy comparando por mejor y peor, es como pensar en si es mejor una papa o una cebolla, son diferentes. Eso es para, primero, eliminar esta disidencia, que la odio, porque yo hice las dos carreras, estoy terminando la segunda de las dos carreras, y por otro lado, que me parece que no construye, es el criticar al profesional de al lado porque no vimos su currícula, es solo una pérdida de tiempo. Al final, por algo los clubes contratan preparadores físicos y las escuelas contratan profesores, y las escuelas no contratan preparadores físicos, y la mayoría de los clubes no contratan, al menos en divisiones grandes, no contratan profesores. Es por esto, es netamente porque una es una carrera técnica, la otra es una carrera educativa. Entonces, desde ya estamos hablando de que son funciones totalmente distintas, necesarias ambas, pero distintas. Con eso te dejo. No te olvides de dejar tu pulgar arriba si te gustó este video, de si tienes alguna pregunta sobre preparación física deportiva, sobre profesorado, sobre la carrera o sobre formaciones. Con gusto, la voy a estar contestando acá abajo. No te olvides de suscribirte a Facundo Quiroga Salud si todavía no lo estás. Acá en este canal nos centramos más que nada en el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, así que si eso te interesa, estás en el lugar correcto. Y nos vemos en el próximo video.